Javier Elaje, director jurídico internacional de la Human Rights Foundation, desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Bienvenido. Primero que todo, ¿se sabe exactamente cuántos estudiantes se encuentran detenidos, además de estos dos que ustedes están denunciando fueron torturados? Gracias, Mercedes, por la invitación. Primeramente, desde que comenzaron las protestas en Venezuela el 12 de febrero, se han registrado alrededor de 3.100 estudiantes detenidos. De ese conjunto de estudiantes, solamente un 4%, poco más de 100 estudiantes, 120, se encuentran en estos momentos en prisión. El número relevante, no obstante, no es la cantidad de personas en prisión, sino la cantidad de personas procesadas. De esos más de 3.000 estudiantes, 77% aproximadamente se encuentran en estos momentos con un proceso penal abierto de las características, con cargos de las características del que mencionó hace un momento contra Leopoldo López, es decir, incendio, destrucción de propiedad, incitación a la violencia, y es un gran número. Esa es una manera en la que este gobierno, sin encarcelar a un gran número de personas, una manera en la que sofoca la protesta legítima a través de cargos criminales. Bueno, sin embargo, algunos de ellos, como bien mencionó usted, permanecen encarcelados, como permanece, de hecho, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Lo que quisiera saber en particular, estos dos casos que ustedes están defendiendo o denunciando, precisamente de qué se le acusa directamente a Marco Aurelio Coello y también a Christian Holdak. ¿Cuál es la evidencia contra ellos del gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Y qué evidencia tiene ustedes, su fundación, de que fueron torturados por el gobierno de Venezuela? Nosotros, en contacto con los abogados defensores de Marco Coello, hemos visto las pruebas que se han presentado en el expediente, los informes de peritaje, y claramente Marco Coello fue sometido a una serie de vejámenes que califican conforme a la Convención de la Tortura, conforme al derecho penal venezolano y conforme incluso al Estatuto de la Corte Penal Internacional como actos de tortura. Esto significa específicamente, Marco Coello fue envuelto en una colchoneta de goma y luego golpeado repetidamente con bates de béisbol, con palos de golf y con extintores repetidas veces. Luego se le amenazó de muerte con una pistola en la cabeza y seguidamente se le roció de gasolina y se le amenazaba que se lo iba a quemar vivo. Esos son los vejámenes que se produjeron, claramente actos de tortura contra Marco Coello mientras él se encontraba bajo custodia policial. Similares vejámenes fue al que estuvo sometido el estudiante Christian Holdak. Una cosa que es importante recalcar es que, según el Foro Penal Venezolano, que es una organización de derechos humanos, de abogados penalistas con mucha experiencia, muy confiable dentro de Venezuela, ellos han documentado más de 500 casos de tortura, han recibido denuncias de más de 500 casos de tortura, de los cuales han documentado extensamente 80 que les han presentado a la Fiscalía de Venezuela. Es decir, los dos casos que mencionamos nosotros en nuestro comunicado, el de Marco Coello y el de Christian Holdak, son solamente dos de más de 80 documentados y de 500 personas, estudiantes que habrían sido torturados. A las mujeres, esto está documentado, cuando usted se las dice, amenaza. Dígame. Cuando usted dice casos que han sido documentados, ¿cómo están documentando ustedes y de qué manera podemos saber en el exterior que se está documentando independientemente de las acusaciones o las denuncias de los familiares? Hay un par de organizaciones con las que nosotros vemos a través de sus sitios web que tienen la información disponible, también lógicamente a través de sus representantes, que son el Foro Penal Venezolano, una organización, como mencioné, muy prestigiosa, de abogados penalistas. Ellos suben todas las denuncias al internet, tienen, como les digo, 80 denuncias completamente documentadas. ¿Esto qué significa? El nombre, la persona que ha presentado la denuncia, el contexto en el que se produce la denuncia, los hechos específicos que se han denunciado, y esto estamos hablando todos de casos de tortura, como le dije, ¿no? Entonces, el Foro Penal Venezolano es una organización cuyo sitio web, no recuerdo en este momento, pero lo pueden googlear y entrar a ver su documentación, y también Provea, que es una organización de derechos humanos con más de 20 años de experiencia, 30 probablemente en Venezuela. Entonces son un par de organizaciones in situ
de derechos humanos, cuyos líderes son personas muy valientes que vienen hace tiempo ya enfrentando procesos de parte de este gobierno que le tiene alergia a la crítica. Entonces yo recomendaría ese par de sitios web dentro de Venezuela, insisto. Nosotros recibimos como organización internacional que opera dentro de un país democrático, sin ningún tipo de restricciones. Nosotros lo que hacemos es, a través de los mismos medios que ustedes como periodistas acceden a esa información, tenemos en contacto con las personas dentro de los países, ¿no? Javier, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la semana pasada, el jueves 29 de mayo, indicó que la tortura no puede tenerse como práctica en Venezuela e insistió que debe sancionarse a todo funcionario que lo haga. Aquí la tenemos hablando sobre los derechos humanos en otra ocasión. Vamos a escucharla primero. Y ahorita, insisto, somos respetuosos de los derechos humanos y vamos a hacer todo lo posible porque se respeten los derechos humanos y porque el venezolano y quien habita en este país, que aun cuando no sea venezolano, conozca este instrumento jurídico, que yo creo que es uno de los más humanistas que hay en el planeta. Y que no solamente que lo conozca, sino que haga respetar los derechos que en ella están consagrados. Y además, que en el caso de que sean vulnerados por individualidades, lo vamos a castigar. Una de la constitución más humanistas del planeta, señor Javier Elaje. No sé qué opina usted de las declaraciones de la fiscal general de Venezuela en base a la tortura, violación de los derechos humanos, en base a lo que usted me está diciendo, a esos casos que según su organización y las otras que ha mencionado, pues se están dando en Venezuela. Lo que dice la fiscal general es positivo, por supuesto, la buena intención de decir que vamos a respetar los derechos humanos. Ahora, la afirmación de que en Venezuela se están respetando los derechos humanos es completamente falsa, ¿no? No solamente que en Venezuela se están produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, una de las cuales, las más graves, es la tortura sistemática de estas personas que están siendo detenidas. No solamente que eso se está produciendo, sino que también se hace un esfuerzo concertado, sistemático, de parte del gobierno central, del gobierno del presidente Maduro, de perseguir cualquier tipo de crítica. Es decir, ya sea que venga de los medios de comunicación, de las organizaciones de derechos humanos o de los partidos políticos de oposición. A estos individuos que critican o grupos que critican al gobierno, el gobierno los persigue criminalmente, con juicios a través de la fiscal general que ha hablado en este momento y sus subordinados, los persigue a través de jueces que no tienen ninguna independencia. HRF tiene un informe que se llama La falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, donde documentamos a lo largo de los últimos 10 años en qué ha consistido esta erosión de la independencia del Poder Judicial. Entonces hay un esfuerzo sistemático de silenciar cualquier crítica. Esto es muy grave porque esto significa que cuando ya no haya nada de crítica, cuando ya no haya ningún solo medio de comunicación capaz de informar desde Venezuela, cuando todo opositor, como ocurre por ejemplo en Cuba, cuando todo opositor sea encarcelado por el simple hecho de estar en contra de lo que dice el diario oficial, el único que hay en el país, entonces ahí va a poder salirse con la suya un funcionario como la fiscal diciendo que no pasa nada. Ahora, mientras haya Twitter, mientras hayan imágenes y documentos saliendo de Venezuela, podemos afirmar con claridad, de manera clara, de que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Queremos invitar precisamente a la fiscal general de Venezuela a hablar aquí, en realidad es en contexto, a rebatir lo que usted nos está diciendo, a hablar de los derechos humanos y si existe o no apoyo o violación de los derechos humanos. Me encantaría tenerlos a ambos en el programa conjuntamente. Y bueno, por último, el caso de estos dos muchachos, muy rapidito, en 10 segundos, tenían audiencia preliminar ayer junto con Leopoldo López. ¿Cómo fue esa vista? Ellos en estos momentos están sometidos, el caso es consolidado, el de Leopoldo y el de ellos dos como los sobrevivientes, o sea, los únicos dos de los 6 que arrestaron el 12 de febrero. Lo que tememos nosotros es que a estos muchachos, en especial Marco Cuello, que se encuentra en una situación gravísima de depresión y de un cuadro psicológico muy grave producto de las torturas que sufrió, tenemos mucha preocupación de que se los siga dejando en prisión sin ninguna prueba por un motivo estrictamente político de querer tenerlo preso a Leopoldo López. Es decir, el razonamiento del gobierno de Venezuela es, si nosotros dejamos ir a estos chicos que son los actores materiales de los delitos que se le imputan a Leopoldo, entonces tenemos que dejarlo ir también
a él, que es un actor meramente intelectual. Entonces, es muy grave la situación y eso es lo que hemos denunciado. De nada, Javier Elaje, de la Human Rights Foundation. Vamos a ver cuándo se puede dar esa cita. Muchísimas gracias.